Hola a todos, bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer 3 decoraciones súper bonitas y bien padres para las próximas fiestas patrias mexicanas. Están increíbles, no se las pueden perder. Pero antes de comenzar, recuerda que este video también participa para la dinámica en la que puedes ganar alguno de estos increíbles premios. Todavía estás a tiempo de participar, así que aquí arribita te dejo el link donde te explicamos súper bien todos los pasos de la dinámica. Coronas para recibir el mes de septiembre. Los materiales que ocupamos son bien económicos y muy fáciles de conseguir. Necesitamos una plaquita del escudo de la bandera de México. Puedes conseguirlo en tiendas de manualidades o en papelerías. También ocupamos papel crepé de color verde, blanco y rojo. Podemos utilizar pegamento en barra, resistol, silicón frío o silicón caliente. Si decides utilizar silicón caliente, ten mucho cuidado para no quemarte al momento de realizar la técnica. También necesitamos cartón que ya no ocupemos o una cajita que podamos reciclar. Y listo, esos son todos nuestros materiales. Lo primero que vamos a hacer será quitarle la parte colgante al escudo. Ahora vamos a tomar nuestro papel crepé y así como nos lo venden en pliego, vamos a medir 5 centímetros y vamos a cortar tiras justo de esta manera. Para las coronas ocupamos máximo 2 tiritas. Haremos exactamente lo mismo con el rojo y con el blanco. En nuestra caja de cartón vamos a marcar un círculo de 40 centímetros de diámetro y en la parte en medio bien centradito vamos a acomodar nuestro escudo que mide 24 centímetros de diámetro. Ahora con un plumón negro o un lápiz vamos a marcar un círculo más pequeñito guiándonos con el que marcamos del escudo. Puedes encontrar escudos más grandes o más pequeños, pero no te preocupes, esta actividad se adecua perfectamente a todos los tamaños. Ahora con nuestro cúter o tijeras vamos a cortar el círculo más pequeñito para poder conseguir la forma de nuestra corona. Una vez que está lista vamos a tomar nuestras citas de papel crepé de color verde y vamos a comenzar a pegarlas. Colocamos un poco de silicón en la orillita y vamos a pegar el papel formando pliegues justo de esta manera. Checa muy bien y ten mucho cuidado si decides utilizar silicón caliente. Esto lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra coronita. Es una técnica súper fácil y hace lucir muy bonitos los trabajos. Después del papel verde haremos lo mismo con el papel blanco y después con el papel rojo. Al momento de llegar al papel rojo vamos a dejar el espacio de 1 centímetro para poder pegar nuestro escudo. Colocamos suficiente pegamento y lo acomodamos bien centradito. Por último nos aseguramos de que todas las partes queden súper bien pegaditas. Y de esta forma queda nuestra primer corona para recibir al mes de septiembre. Para la siguiente corona vamos a recortar nuestra dona igual de 40 centímetros de diámetro y la vamos a dividir en 3 partes. Vamos a tomar, al igual que en la anterior, tiras de papel crepé y las vamos a ir pegando en pliegues, pero esta vez lo haremos justo de esta manera. Aquí te estoy mostrando el ejemplo con el color blanco porque yo ya avancé el color rojo y el color verde, pero esta corona luce muy bonita. La podemos dividir en 3 o en 6 para ir alternando todos los colores de la bandera. Ya terminada nuestra corona luce así. A mí me encanta esta técnica porque los trabajos quedan bien pachoncitos y bien esponjositos. Lo único que vamos a hacer es acomodar el escudo en la parte de adentro, pero por lo pachoncito de la corona yo sí le tuve que recortar un poquito para que me cupiera bien. Con un solo pliego de papel de cada color nos alcanza perfectamente para hacer estas 2 coronas.
Incluso nos sobra material, así que estas decoraciones son bien económicas. Por último vamos a hacer nuestra bandera, para la cual me basé en la tendencia Shimmer Wall, que son como las paredes que tienen lentejuelas y están colgando, se ven muy bonitas. Para ello vamos a ocupar una placa de unicel. Yo encontré una de 50 centímetros por 50 centímetros, es un cuadrado, pero igual pueden utilizar la que ustedes encuentren, dependiendo del tamaño que quieran su bandera. También vamos a ocupar regla, cúter y lentejuelas, justo como estas que están por aquí. Les dejo la información de la bolsita, yo las compré en Parisina y solamente ocupamos una bolsita de cada uno para el tamaño de bandera que te voy a indicar. También ocupamos alfileres sencillos que tienen la cabecita igual en color plateado y pintura roja, verde y un pincel. Ocupamos también un plumón de agua verde y uno rojo. Si no lo tienes, no te preocupes, puedes hacerlo con lápiz, pero yo te sugiero que sea con plumones para que no se mezclen los colores en la bandera. Y estos son todos los materiales que vamos a ocupar. Están súper sencillos y económicos. Vamos a comenzar midiendo 15 centímetros de esquina al centro y lo vamos a marcar con el plumón verde. Después vamos a marcar otros 15 y ahora será con el plumón rojo. Y de nuevo 15 con el plumón rojo. Estas son las tres divisiones de nuestra bandera. Será el largo, que en total es de 45 centímetros. El ancho será de 30. Mi regla mide 20, así que medí primero 20 y le sumé 10. La vamos a marcar con el plumón rojo. Y vamos a cortar para que ya nos quede justo el largo de nuestra bandera. Recuerda que son 45 centímetros. En el otro lado y con nuestro plumón verde vamos a marcar de nuevo los 30 centímetros. Yo les recomiendo que lo hagan con plumones para que sus trabajos no se vayan a manchar. Ahora marcamos 15 hacia adentro, hacia lo largo. Y ahora con plumón rojo marcamos otros 15. Esto es para tener desde el principio bien definidas las divisiones de nuestra bandera. Cortamos con cúter de la forma más precisa y derechita posible. Y nuestra bandera nos queda así. Lo único que tenemos que hacer ahora es unir las líneas hacia arriba para que nos queden muy bien las divisiones. De esta forma los tres espacios nos quedan exactamente de la misma medida, que son 15 centímetros cada uno y 30 centímetros de ancho. Ahora vamos a tomar nuestras pinturas y vamos a pintar muy bien cada parte de cada color. Es súper importante cubrir cada huequito para que el fondo de la bandera se vea bien bonito. Cuando ya esté súper bien pintado todo, lo vamos a dejar secar. Recuerda también pintar las partes de los bordes para que la bandera luzca mucho más bonita. En este cuadrito les voy a mostrar que este es el ancho de la hoja o la lámina que yo compré. Hay hojas o láminas que son más anchas, este es aproximadamente de 1 centímetro. Para esto yo tuve una solución. Tomé los alfileres y los medí para ver más o menos a qué profundidad quedaban de la hoja, porque no nos interesa que queden tan largos, más bien cortitos. Como pueden ver aquí, el alfiler queda muy afuera. Lo que yo hice fue recortar con alicatas los alfileres, les quité aproximadamente 1 centímetro y de esta forma ya no me quedaban tan afuera. Aquí pueden ver la diferencia. Ahora, otra solución puede ser dejar los alfileres en ese tamaño y también, para que la bandera quede más resistente, hacer 2 plaquitas si es que su grueso es de 1 centímetro. Entonces la bandera tendría doble capa y el alfiler de este tamaño entraría súper bien. Yo les recomiendo que la peguen con silicón frío, porque con silicón caliente recuerden que se deshace el unicel.
En mi caso yo lo voy a hacer solo de una capita y voy a utilizar los alfileres que corté. Aquí les muestro cómo se ven cortados y cómo se ven enteros. Recuerden que si sus pequeñitos quieren realizar esta actividad, tiene que ser supervisada por un adulto para que no se vayan a accidentar con los alfileres. Bien, ya está lista y bien sequecita nuestra bandera. Como pueden ver aquí, también le pintamos los bordes para que los terminados luzcan mucho mejor. Ahora vamos a tomar las lentejuelas de color blanco. Yo solamente encontré estas como blancas, como tornasol. La verdad no encontré normales, pero aún así lucen muy bonita. Y también vamos a tomar nuestros alfileres. Vamos a ir acomodando las lentejuelas de en medio hacia afuera. Tienen un como circulito y ese va a ir justo hacia arriba. En ese circulito vamos a ensartar todos los alfileres. Pero primero vamos a ir acomodando por filita para que no se nos vayan a mover y no nos vaya a quedar chueco. Hay que ser muy pacientes para realizar este trabajo, la verdad sí se lleva su tiempo, pero queda súper bonito. Para mí vale completamente la pena. Así vamos a ir acomodando fila por fila, comenzando desde el centro para que no nos queden espacios muertos o espacios vacíos. Recuerden que es bien importante acomodar lo más derechito posible en nuestras filas para que nuestra bandera luzca súper bonita. Una vez que terminamos con el blanco, vamos a hacer el verde y el rojo y miren, se ve increíble. Así que en mi página oficial te voy a dejar esta imagen para que la puedas imprimir en hoja opalina. Recuerda que los moldes siempre te los comparto de forma absolutamente gratuita. Solamente tienes que entrar al link que está en la descripción. A nuestro escudo le vamos a dejar un pequeño espacio en los bordes. Y con un alfiler que no cortamos, o sea de tamaño normal, lo vamos a atorar en medio de nuestra bandera, bien centradito. Y miren qué bonita luce, la verdad es un trabajo increíble. Si ustedes lo desean pueden hacer de distintos tamaños, por ejemplo yo hice esta pequeñita que mide 33 por 20 centímetros. Esta decoración luce muy bonita para una mesita, para la entrada de tu casa, para una oficina. Recuerda que si decidiste hacerla con alfileres es importante tener mucha precaución con los pequeños. Si tú lo prefieres puedes omitir la parte de los alfileres y pegar las lentejuelas sobre el unicel. Y de ambas formas luce increíble. Si les gustarían más ideas para las fiestas patrias mexicanas, déjenmelo aquí en los comentarios y también cuéntenme cuál es su platillo favorito. Espero que les haya gustado muchísimo esta idea. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por visitarnos. Yo soy Rosy, les mando muchos abrazos de colores. Espero que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo video.